Bienvenida a Brilla, mujer. Este es un espacio para volver a ti, para reconectar con tu alma y recordar que tu luz no depende de lo que logras, sino de lo que ya eres. Soy Jessie Peña y este podcast es un susurro desde el corazón para que también tú te permitas brillar. Bienvenida a un nuevo episodio de Brilla, mujer. Un día más en el que estamos juntas, en el que me encanta convivir contigo, comentarte mis pensamientos y sobre todo las experiencias que he tenido en este camino. Hoy vamos a hablar sobre este tema de fortaleza femenina, que sobre todo en personas de mi generación hacia arriba, fortaleza fue un término, creo yo, bastante desvirtuado, porque nos enseñaban que si llorabas, si te mostrabas vulnerable, era mostrarte ser débil. Y esa connotación de debilidad no era bien vista, no era algo que se fomentara. Y creo que por ahí hay algo chueco en este camino. Y por eso quiero compartirte el día de hoy lo que he descubierto en este tema para que abraces tu oscuridad, mujer. Porque parte completa de tu ser, o sea, parte completa de mi ser es mi luz y mi sombra. Es algo que he descubierto en los últimos meses y lo más destacable de este aprendizaje es que cuando he integrado mi luz y mi sombra es cuando más fuerte he sido, cuando más en paz me he sentido conmigo misma, cuando he encontrado justo el lugar donde pertenezco y he encontrado señales que me llevan a lograr las cosas que más valoro. Pero bueno, todo eso te voy a contar el día de hoy. Primero quiero hablar un poco más sobre este tema de la fuerza constante. Por cuestiones históricas, a muchas mujeres nos tocó vivir esta época del empoderamiento femenino, como si en algún momento hubiéramos perdido nuestra voz, nuestro poder, y creo que sí, se vivió mucho de eso. Entonces hubo una generación en la que nos inculcaron fuertemente a ser líderes, a ir siempre para adelante, a no caerte, a no mostrar nunca señales de debilidad, que no importa lo que pasara, tú como mujer podías resolverlo todo. Incluso por ahí hay frases de no necesitas a un hombre, ¿no? Una mujer puede hacerlo todo. Y repito, creo que esto viene como en respuesta a un hecho histórico que tocó vivir a muchas mujeres. Y sí, la balanza se fue muy hacia el otro lado. Entonces, fortaleza femenina no significa todo eso que se ha confundido con empoderamiento. Repito, ser fuerte no significa no tener emociones. Cuando una mujer por esencia somos muy emocionales. Fortaleza tampoco significa pararte de todas las veces que te tira la vida sin que nada haya pasado por ti. ¿Sí? No significa ser como este robot sin sentimientos, sin emociones, que puede avanzar todo el tiempo a pesar de lo que sea. O este estereotipo de mujer que requiere tener absolutamente todo controlado, en orden, exitosa, en salud, en la familia, en todos lados. Creo que hay muchas cosas rescatables de ahí, por supuesto, pero lo que quiero es generar conciencia. Que veas que tal vez muchas de las cosas que te han dicho no significa ser mujer exitosa, no significa que estás brillando desde el alma, sino que puedes tener éxito ante los ojos de otras personas sin que se sienta así en tu corazón. Y justo ahí es a donde quiero llegar, a que tú lo empieces a analizar, que si alguna vez has sentido enojo, se vale. Si alguna vez has sentido debilidad, se vale. Se vale sentirlo, se vale mostrarlo, se vale experimentarlo. Así que desenmascaremos ese disfraz de mujer fuerte, entre comillas, donde nos desconecta de nuestra intuición, de nuestra capacidad de sentir y de nuestra verdadera potencia. La verdadera fuerza no reside en la ausencia de dolor o en la negación de nuestras emociones, sino en la valentía de experimentarlas en cada momento, así como vienen. Claro, regularlas,
pero no negándolas, no pretendiendo que no están ahí, sino sentirlas y vivirlas en cada momento. Últimamente he estado en un periodo de sanación profunda, con lo cual puedo compartirte que he experimentado mucho dolor, ganas de llorar, he llorado muchas veces, he tenido estas famosas noches oscuras del alma, he tenido enojo, me he permitido sentir todas estas emociones porque cada que lo siento, cada que permito que salgan estas emociones, entonces siento como mi alma sana y sana cada vez más. Ahora, ¿de qué está sanando? De muchos años estuve parada en esta falsa identidad de fortaleza femenina. Sí, tuve éxito, mucho éxito, lo disfruté, fui muy feliz, pero ahora entiendo que el camino de mi alma no era hacia allá. Sí tuve que transitarlo para experimentar en carne propia lo que se siente estar ahí y cómo encontrar el camino a conectar, o más bien reconectar fuertemente con mi alma, que es lo que entiendo que está pasando ahora, que es lo que te estoy contando, que he tenido momentos de mucha sanación, y la sanación sí la he experimentado con dolor. ¿Y por qué el dolor es parte de la sanación? Porque creo que podemos sanar de manera voluntaria cuando las situaciones se van presentando, o sea, al instante. Si estás presente, si no juzgas, si eres amable contigo, puedes ir sanando esas pequeñas desviaciones que vas teniendo. Pero si no lo ves y acumulas momentos en los que pretendes no ver algo o en los que te pones a juzgar sin sentido, acumulas estos momentos, lo que sucede es que va a llegar el tiempo en que vas a necesitar limpiar todo esto, y es lo que hoy yo siento como sanación. Y por eso llega el dolor, porque te pone un alto, te llama la atención, hace que lo veas y que, bueno, podrías seguirlo evitando, podrías seguirlo evadiendo, pero decido enfrentarlo, decido experimentarlo para que mi alma esté sanando. ¿Y cómo lo siento en el día a día? Lo siento como si me quitaran un peso de encima, o no sé si te ha pasado de repente mucha tensión en el cuello y los hombros. También eso lo he empezado a soltar, que yo lo interpreto como traer cosas cargando. A través de esta sanación me he sentido mucho más ligera, mucho más tranquila, sin cargar tantas cosas, sin crear prejuicios, sin estar juzgando todo el tiempo. Lo que le ha dado a mi vida es mucha paz. Y por eso hablo tanto de eso acá contigo, para que también tú encuentres este camino de cómo permitirte reconectar con tu alma, cómo sanar, cómo hacerle frente al dolor, cómo dejarte de pelear o dejar de evitar tus emociones. Y justo así, la emoción es una medicina. Así es como lo veo, así es como lo he experimentado, porque las emociones nos hacen profundamente humanas. No, si tú sientes, si tú permites tus emociones, significa que estás siendo real, una persona real. Y particularmente llorar como consecuencia de una emoción nos ayuda a liberar. Te prometo que después de esos momentos difíciles llenos de llanto, vienen momentos de paz, porque las lágrimas nos ayudan a purificar lo que el alma necesita. Es un desahogo, es un espacio puro de sanación. Ahora, la emoción no solo es dolor, enojo, sufrimiento y llorar. La emoción también, por supuesto, que es alegría, gozo, disfrutar. Y aquí la parte padre es que entre más te enfrentas a las emociones que no nos gustan, que es el enojo, la rabia, la frustración, cuando más te enfrentas a ellas y las permites, en lugar de reprimirlas o evadirlas, lo que sucede es que puedes vivir de mejor manera también las emociones que sí nos gustan. Es decir, tal vez hoy, si pudiéramos poner en un rango, si hoy tu alegría estuviera en nivel 3, entre más sanes, entre más te permitas sentir el enojo, la frustración, la tristeza, después el nivel de alegría que vas a sentir va a ser de 5. Y así, entre más te conectes con tus emociones, por supuesto que las vas a sentir con mayor profundidad,
Las emociones que no nos gustan te van a ayudar a sanar, pero las emociones que sí nos gustan te van a llevar a una vida extraordinaria. La verdadera fuerza femenina viene de una combinación de vulnerabilidad y autenticidad. La vulnerabilidad, ya he hablado suficiente hoy sobre ella, es quitar esta imagen perfecta, no ponerte máscaras, conectar con tu alma, permitir las emociones, sentirlas, experimentarlas. Todo esto que hemos platicado hoy es vulnerabilidad. Ahora, autenticidad. Autenticidad es una palabra que casi nunca había escuchado y que ahora que estoy en este proceso de sanación ha brincado muchísimo a mis ojos. Y por eso quiero dedicar esta última partecita del podcast a hablar sobre este tema. Ya había yo escuchado sobre la energía que tienen distintas emociones. Sí, por ejemplo, la alegría evidentemente tiene una energía más alta que la tristeza o que el aburrimiento. Y así hay un rango en este tema de energías. Y después de investigar cuál era el estado de ánimo que te podía generar una mejor energía, o sea, en el que tú podías generar un mejor campo magnético a tu alrededor, evidentemente era el amor, ¿no? Fue una de las cosas que me hizo mucho sentido. Y entre más amor sientes por ti, por los demás, por supuesto que tu campo magnético es expansivo, estás vibrando alto. Pero algo me llamó muchísimo la atención. Después de seguir investigando, o sea, yo pensé que el amor era lo máximo. Y bueno, obvio sí es lo máximo, pero hay todavía una energía más alta, más expansiva, más contagiosa que la que generas con el amor. Y esa es cuando estás en autenticidad. Autenticidad, ¿qué significa? Te recomiendo que tú también te hagas esta pregunta, que lo empieces a investigar, ya sea en internet o lo investigues en tu mente, que hagas reflexiones al respecto. Pero autenticidad en una sola oración significa pensar, hacer y sentir lo mismo, estar alineada. Cuando estás alineada, eres una persona auténtica. Y cuando estás en tu autenticidad, la gente lo percibe. Te conviertes en una mujer magnética, tu palabra inspira, sin importar en el contexto en el que estés o el mensaje que estés dando. Si viene de una verdadera autenticidad, ese mensaje pasa transparente. No hay errores o no hay recovecos, no hay cosas ocultas y eso la gente lo percibe. Y cuando alguien percibe autenticidad, pasa derechito, ¿sí? Por eso ahí es donde tienes un campo magnético súper expansivo. Ahora, ser auténtica significa que cuando estás enojada, estás enojada. Ser auténtica significa que cuando algo no te late, no te late, ¿sí? No es algo no me late y medio aparento que sí para no incomodar. Eso es lo contrario a ser auténtica. Eso es negarte, eso es estar poniéndote el pie. Autenticidad significa permitir tu sombra y tu luz. Además, estar en paz con tu sombra y con tu luz y sentir amor por tu sombra y por tu luz. Así que la verdadera fuerza femenina viene de esta autenticidad y de esta vulnerabilidad, de sentirte cómoda en tu propia piel, sin filtros, sin pretensiones y con la valentía de mostrarte tal cual eres al mundo, empezando por mostrártelo a ti misma. Hermosa, si quieres experimentar más sobre este tema de autenticidad, te invito a mi workshop Mujer Brilla. Ahí hay un pilar completo en el que hablo a profundidad de este tema, cómo llevarlo a la práctica todos los días y cómo estar consciente de que estás siendo vulnerable de manera amorosa. Te dejo el link en la descripción si quieres más información. Y por supuesto, te dejo un ejercicio para brillar. La siguiente vez que sientas ganas de llorar, hazlo de manera cómoda. Si necesitas encerrarte en el baño, si necesitas abrazar tu peluche favorito, lo que sea necesario. Asegúrate de que vas a llorar y te vas a sentir cómoda con esto. Y el siguiente paso es tomarte una selfie. Obvio, no es para que la publiques en redes sociales, pero es para que te veas, para que te sientas, para que conectes contigo
incluso en estos momentos que anteriormente evitabas u ocultabas. Es para que empieces a hacer esta conexión y ser amable contigo. Ser amable es ser amorosa, que eres digna de recibir amor. Mi deseo para ti es que este episodio sea medicina para tu alma, y si fue así, compártelo con otra mujer para que ella también aprenda a reconciliarse y pueda permitirse brillar. Bienvenida a Brilla, mujer. Este es un espacio para volver a ti, para reconectar con tu alma y recordar que tu luz no depende de lo que logras, sino de lo que ya eres. Soy Jessie Peña y este podcast es un susurro desde el corazón para que también tú te permitas brillar. Bienvenida a un nuevo episodio de Brilla Mujer. Un día más en el que estamos juntas, en el que me encanta convivir contigo, comentarte mis pensamientos y sobre todo las experiencias que he tenido en este camino. Hoy vamos a hablar sobre este tema de fortaleza femenina, que sobre todo en personas de mi generación hacia arriba, fortaleza fue un término, creo yo, bastante desvirtuado, porque nos enseñaban que si llorabas, si te mostrabas vulnerable, era mostrarte ser débil, y esa connotación de debilidad no era bien vista, no era algo que se fomentara. Y creo que por ahí hay algo chueco en este camino, y por eso quiero compartirte el día de hoy lo que he descubierto en este tema para que abraces tu oscuridad, mujer. Porque parte completa de tu ser, o sea, parte completa de mi ser es mi luz y mi sombra. Es algo que he descubierto en los últimos meses, y lo más destacable de este aprendizaje es que cuando he integrado mi luz y mi sombra es cuando más fuerte he sido, cuando más en paz me he sentido conmigo misma, cuando he encontrado justo el lugar donde pertenezco y he encontrado señales que me llevan a lograr las cosas que más valoro. Pero bueno, todo eso te voy a contar el día de hoy. Primero quiero hablar un poco más sobre este tema de la fuerza constante. Por cuestiones históricas, a muchas mujeres nos tocó vivir esta época del empoderamiento femenino, como si en algún momento hubiéramos perdido nuestra voz, nuestro poder, y creo que sí, se vivió mucho de eso. Entonces hubo una generación en la que nos inculcaron fuertemente a ser líderes, a ir siempre para adelante, a no caerte, a no mostrar nunca señales de debilidad, que no importa lo que pasara, tú como mujer podías resolverlo todo. Incluso por ahí hay frases de no necesitas a un hombre, ¿no? Una mujer puede hacerlo todo. Y repito, creo que esto viene como en respuesta a un hecho histórico que tocó vivir a muchas mujeres, y sí, la balanza se fue muy hacia el otro lado. Entonces, fortaleza femenina no significa todo eso que se ha confundido con empoderamiento. Repito, ser fuerte no significa no tener emociones, cuando una mujer por esencia somos muy emocionales. Fortaleza tampoco significa pararte de todas las veces que te tira la vida sin que nada haya pasado por ti. ¿Sí? No significa ser como este robot sin sentimientos, sin emociones, que puede avanzar todo el tiempo a pesar de lo que sea. O este estereotipo de mujer que requiere tener absolutamente todo controlado, en orden, exitosa, en salud, en la familia, en todos lados. Creo que hay muchas cosas rescatables de ahí, por supuesto, pero lo que quiero es generar conciencia. Que veas que tal vez muchas de las cosas que te han dicho no significa ser mujer exitosa, no significa que estás brillando desde el alma, sino que puedes tener éxito ante los ojos de otras personas sin que se sienta así en tu corazón. Y justo ahí es a donde quiero llegar, a que tú lo empieces a analizar, que si alguna vez has sentido enojo, se vale. Si alguna vez has sentido debilidad, se vale. Se vale sentirlo, se vale mostrarlo, se vale experimentarlo. Así que desenmascaremos ese disfraz
de mujer fuerte, entre comillas, donde nos desconecta de nuestra intuición, de nuestra capacidad de sentir y de nuestra verdadera potencia. La verdadera fuerza no reside en la ausencia de dolor o en la negación de nuestras emociones, sino en la valentía de experimentarlas en cada momento, así como vienen. Claro, regularlas, pero no negándolas, no pretendiendo que no están ahí, sino sentirlas y vivirlas en cada momento. Últimamente he estado en un periodo de sanación profunda, con lo cual puedo compartirte que he experimentado mucho dolor, ganas de llorar, he llorado muchas veces, he tenido estas famosas noches oscuras del alma, he tenido enojo, me he permitido sentir todas estas emociones porque cada que lo siento, cada que permito que salgan estas emociones, entonces siento como mi alma sana y sana cada vez más. Ahora, ¿de qué está sanando? De muchos años estuve parada en esta falsa identidad de fortaleza femenina. Sí, tuve éxito, mucho éxito, lo disfruté, fui muy feliz, pero ahora entiendo que el camino de mi alma no era hacia allá. Sí tuve que transitarlo para experimentar en carne propia lo que se siente estar ahí y cómo encontrar el camino a conectar, o más bien reconectar fuertemente con mi alma, que es lo que entiendo que está pasando ahora, que es lo que te estoy contando, que he tenido momentos de mucha sanación, y la sanación sí la he experimentado con dolor. ¿Y por qué el dolor es parte de la sanación? Porque creo que podemos sanar de manera voluntaria cuando las situaciones se van presentando, o sea, al instante. Si estás presente, si no juzgas, si eres amable contigo, puedes ir sanando esas pequeñas desviaciones que vas teniendo. Pero si no lo ves y acumulas momentos en los que pretendes no ver algo o en los que te pones a juzgar sin sentido, acumulas estos momentos, lo que sucede es que va a llegar el tiempo en que vas a necesitar limpiar todo esto, y es lo que hoy yo siento como sanación. Y por eso llega el dolor, porque te pone un alto, te llama la atención, hace que lo veas y que, bueno, podría seguirlo evitando, podría seguirlo evadiendo, pero decido enfrentarlo, decido experimentarlo para que mi alma esté sanando. ¿Y cómo lo siento en el día a día? Lo siento como si me quitaran un peso de encima, o no sé si te ha pasado de repente mucha tensión en el cuello y los hombros. También eso lo he empezado a soltar, que yo lo interpreto como traer cosas cargando. A través de esta sanación me he sentido mucho más ligera, mucho más tranquila, sin cargar tantas cosas, sin crear prejuicios, sin estar juzgando todo el tiempo. Lo que le ha dado a mi vida es mucha paz. Y por eso hablo tanto de eso acá contigo, para que también tú encuentres este camino de cómo permitirte reconectar con tu alma, cómo sanar, cómo hacerle frente al dolor, cómo dejarte de pelear o dejar de evitar tus emociones. Y justo así, la emoción es una medicina. Así es como lo veo, así es como lo he experimentado, porque las emociones nos hacen profundamente humanas. No, si tú sientes, si tú permites tus emociones, significa que estás siendo real, una persona real. Y particularmente llorar como consecuencia de una emoción nos ayuda a liberar. Te prometo que después de esos momentos difíciles llenos de llanto, vienen momentos de paz, porque las lágrimas nos ayudan a purificar lo que el alma necesita. Es un desahogo, es un espacio puro de sanación. Ahora, la emoción no solo es dolor, enojo, sufrimiento y llorar. La emoción también, por supuesto, que es alegría, gozo, disfrutar. Y aquí la parte padre es que entre más te enfrentas a las emociones que no nos gustan, que es el enojo, la rabia, la frustración, cuando más te enfrentas a ellas y las permites, en lugar de reprimirlas o evadirlas, lo que sucede es que puedes vivir de mejor manera también las emociones que sí nos gustan.
Es decir, tal vez hoy, si pudiéramos poner en un rango, si hoy tu alegría estuviera en nivel 3, entre más sanes, entre más te permitas sentir el enojo, la frustración, la tristeza, después el nivel de alegría que vas a sentir va a ser de 5. Y así, entre más te conectes con tus emociones, por supuesto que las vas a sentir con mayor profundidad. Las emociones que no nos gustan te van a ayudar a sanar, pero las emociones que sí nos gustan te van a llevar a una vida extraordinaria. La verdadera fuerza femenina viene de una combinación de vulnerabilidad y autenticidad. La vulnerabilidad, ya he hablado suficiente hoy sobre ella, es quitar esta imagen perfecta, no ponerte máscaras, conectar con tu alma, permitir las emociones, sentirlas, experimentarlas. Todo esto que hemos platicado hoy es vulnerabilidad. Ahora, autenticidad. Autenticidad es una palabra que casi nunca había escuchado y que ahora que estoy en este proceso de sanación ha brincado muchísimo a mis ojos. Y por eso quiero dedicar esta última partecita del podcast a hablar sobre este tema. Ya había yo escuchado sobre la energía que tienen distintas emociones. Sí, por ejemplo, la alegría evidentemente tiene una energía más alta que la tristeza o que el aburrimiento. Y así hay un rango en este tema de energías. Y después de investigar cuál era el estado de ánimo que te podía generar una mejor energía, o sea, en el que tú podías generar un mejor campo magnético a tu alrededor, evidentemente era el amor, ¿no? Fue una de las cosas que me hizo mucho sentido. Y entre más amor sientes por ti, por los demás, por supuesto que tu campo magnético es expansivo, estás vibrando alto. Pero algo me llamó muchísimo la atención. Después de seguir investigando, o sea, yo pensé que el amor era lo máximo. Y bueno, obvio sí es lo máximo, pero hay todavía una energía más alta, más expansiva, más contagiosa que la que generas con el amor. Y esa es cuando estás en autenticidad. Autenticidad, ¿qué significa? Te recomiendo que tú también te hagas esta pregunta, que lo empieces a investigar, ya sea en internet o lo investigues en tu mente, que hagas reflexiones al respecto. Pero autenticidad en una sola oración significa pensar, hacer y sentir lo mismo, estar alineada. Cuando estás alineada, eres una persona auténtica. Y cuando estás en tu autenticidad, la gente lo percibe. Te conviertes en una mujer magnética, tu palabra inspira, sin importar en el contexto en el que estés o el mensaje que estés dando. Si viene de una verdadera autenticidad, ese mensaje pasa transparente. No hay errores o no hay recovecos, no hay cosas ocultas, y eso la gente lo percibe. Y cuando alguien percibe autenticidad, pasa derechito, ¿sí? Por eso ahí es donde tienes un campo magnético súper expansivo. Ahora, ser auténtica significa que cuando estás enojada, estás enojada. Ser auténtica significa que cuando algo no te late, no te late, ¿sí? No es algo no me late y medio aparento que sí para no incomodar. Eso es lo contrario a ser auténtica. Eso es negarte, eso es estar poniéndote el pie. Autenticidad significa permitir tu sombra y tu luz. Además, estar en paz con tu sombra y con tu luz y sentir amor por tu sombra y por tu luz. Así que la verdadera fuerza femenina viene de esta autenticidad y de esta vulnerabilidad, de sentirte cómoda en tu propia piel, sin filtros, sin pretensiones y con la valentía de mostrarte tal cual eres al mundo, empezando por mostrártelo a ti misma. Hermosa, si quieres experimentar más sobre este tema de autenticidad, te invito a mi workshop Mujer Brilla. Ahí hay un pilar completo en el que hablo a profundidad de este tema, cómo llevarlo a la práctica todos los días y cómo estar consciente de que estás siendo vulnerable de manera amorosa. Te dejo el link en la descripción si quieres más información. Y por supuesto, te dejo un ejercicio para brillar. La siguiente vez que sientas ganas de llorar,
hazlo de manera cómoda. Si necesitas encerrarte en el baño, si necesitas abrazar tu peluche favorito, lo que sea necesario. Asegúrate de que vas a llorar y te vas a sentir cómoda con esto. Y el siguiente paso es tomarte una selfie. Obvio, no es para que la publiques en redes sociales, pero es para que te veas, para que te sientas, para que conectes contigo, incluso en estos momentos que anteriormente evitabas u ocultabas. Es para que empieces a hacer esta conexión y ser amable contigo. Ser amable es ser amorosa, que eres digna de recibir amor. Mi deseo para ti es que este episodio sea medicina para tu alma, y si fue así, compártelo con otra mujer para que ella también aprenda a reconciliarse y pueda permitirse brillar.